Bueno, vamos a continuar con la clase dedicada a lo que se denomina o denominamos la cultura de Biluco. ¿Sí? Esto ya va a pertenecer, como lo aclaramos en la clase anterior, a lo que se denomina el periodo agroalfarero tardío. Este periodo agroalfarero es el que lleva al contacto cuando estos pueblos prehispánicos del norte, centro y norte de Mendoza ya entran en contacto con el imperio incaico primero y luego con la conquista europea, de los cuales van a recibir un montón de influencias, ¿sí? Principalmente en el desarrollo tecnológico, en la subsistencia y en el orden político también, porque van a ser, bueno, obviamente dominados políticamente por un imperio, por dos imperios, por el imperio incaico en una primera instancia y por el imperio español en una segunda instancia. Vamos a ver un poco, vamos a hacer un pantallazo sobre cuáles son las características de esta cultura denominada Biluco y las características de este periodo arqueológico que es el periodo agroalfarero tardío. Ya explicamos más o menos a qué nos referimos cuando hablamos de periodo arqueológico, que se relaciona con el tipo de cultura material que desarrollaron en un periodo de tiempo determinado. Vamos a empezar. Bien, una hermosa foto acá sobre la cordillera frontal, en la parte de lo que se llama el Cordón del Portillo, en Tupungato, donde hay un sitio arqueológico muy interesante, está sacado de un sitio que se llama La Pampa. Una hermosa foto para empezar esta clase. Bueno, volvemos a la secuencia cultural que vimos en la clase anterior, ¿sí? La cultura agrelo del siglo VI al siglo VIII, hay cronologías diferentes, a veces me van a escuchar que digo siglo III, siglo IV, porque, como saben, en la arqueología no se puede definir tan específicamente los siglos, sino que se basa en dataciones, principalmente en el caso de Mendoza, de termoluminiscencia y carbono 14, y vamos a pasar a la segunda secuencia que se llama la cultura de Biluco, o periodo agroalfarero tardío, del siglo XIII y el siglo XV. Bueno, la cultura de Biluco, como les dije recién, pertenece al periodo tardío, agroalfarero tardío, y acá pasa, al momento de recuperar esa información por parte de los arqueólogos, de los historiadores, aparecen unas nuevas fuentes. Para el estudio de las sociedades tardías en Mendoza se suman a los estudios plenamente arqueológicos los estudios de tipo etnohistóricos o a través de los documentos coloniales. Los documentos coloniales fueron los que creó el Imperio Español por medio de cartas, por medio de de documentos administrativos, otorgaba información sobre los pueblos que existían acá. Entonces, eso nos dio la posibilidad de reconstruir un poco más profundamente y de complementar, junto con los estudios arqueológicos, el conocimiento de estas sociedades tardías. Eh, Bien, ¿cuáles son las características de este agroalfarero tardío en el centro norte de Mendoza y que corresponde a lo que se llama cultura de Biluco? Son las siguientes. Ocuparon suelos fértiles, susceptibles a ser irrigados, fueron grupos sobre los que se ejerció la dominación incaica y española, como les comentaba recién. El patrón de asentamiento, en este caso, difiere del periodo temprano y medio, porque son más densas, más integradas, concentradas en espacios de transición entre el piedemonte y la llanura, o sea que se empiezan poco a poco a agrupar estas poblaciones tan dispersas que vimos en el periodo temprano y medio. Eh, hay un mejor dominio del riego, eso va a llevar a una mejor explotación del recurso de la agricultura, y se asientan ya cerca de los cauces principales de los ríos, en mejores zonas que tienen una mejor condición para la explotación agrícola intensiva. Acuérdense que en la cultura de Agrelo habíamos dicho que tenía una agricultura incipiente. Eh, Esto va a llevar a mayor aprovechamiento del terreno, mayor explotación agrícola, mejor utilización del riego. ¿Cómo se determinó? Bueno, otro de los puntos importantes del periodo tardío es la utilización de suelos óptimos y mejores instrumentos de labranza, lo que aumentó la producción agrícola. Esta será complementada con el pastoreo, la caza y la recolección. Se practicaron también otras características, enterramientos individuales y colectivos. Se practicó la metalurgia en el cobre y del bronce, pero se supone que estos fueron ya influencias directamente del imperio incaico y luego del español. Bien,
¿Cómo se caracteriza esta cultura Biluco? Al igual que el Agrelo, por el registro arqueológico, y principalmente por la tecnología cerámica. ¿Por qué se denomina cultura de Biluco? Esto se denominó en la década del 70 por el arqueólogo Humberto Lagiglia, ¿sí? Que estudió el sitio Biluco al sur de San Juan, actualmente cerquita de Chilecito, donde determinó que había un tipo de cerámica particular que difería del periodo anterior al que ustedes saben se llama Agrelo, pero como les aclaré en esa primera instancia, ese fue el sitio que investigó este arqueólogo. Este tipo de cerámica se ha encontrado en muchísimos sitios del centro y norte de Mendoza. Ahí los puntos rojos están más o menos definiendo algunos de los sitios importantes, pero se ha encontrado en todo el centro norte de Mendoza, sur de San Juan y la parte oeste de la provincia de San Luis. O sea que la cultura de Biluco no corresponde solamente a Biluco, sino que corresponde a todo un periodo, a toda una cultura que se desarrolló en el centro norte de Mendoza. Y sigue teniendo un patrón del río Diamante hacia arriba. Bueno, ¿cuáles son las características de esta cerámica que le dio el nombre a toda esta cultura y que es parte de este periodo arqueológico que se llama periodo agroalfarero tardío? Es que es un tipo de cerámica de pasta naranja, rojiza, lisada o pulida con engobe y decoración geométrica pintada negro y rojo. Bien, ahí empezamos a ver diferencias con la cerámica Agrelo. En este caso son de pasta rojiza, habíamos visto que Agrelo era gris, marrón, negra, pastas naranjas, rojizas, y la de tipo de decoración también pasan a ser geométricas, pero en este momento aparecen también formas de estrellas, aparecen cierta complejidad, y que a diferencia de ser incisas, como en el caso Agrelo, en este caso son pintadas, ¿sí? Esto supone un mayor avance en el desarrollo tecnológico porque hay que crear la pintura. Siempre asociado a material lítico. Bien, ciertas características. Van a ver, si ustedes se ponen a ver luego la clase de Agrelo, van a ver las grandes diferencias entre ambas tipos de cerámica. En este caso de la cerámica Biluco son jarras y ollitas y platos globulares con un asa vertical. En la segunda imagen podemos ver esa ollita con asa vertical, que es como las tazas que tenemos actualmente. También se encuentran los vasos llamados queros, que son vasos típicamente incaicos, entonces están totalmente referidos a la dominación incaica y la influencia del imperio del Cusco. Bueno, en este caso las superficies son pulidas, anaranjadas, sobre las que se pintan motivos geométricos, bandas, triángulos, cuadrados, estrellas, y pintadas de rojo y negro son los colores que van a tener preeminencia sobre las cerámicas. Acá podemos ver algunas de las imágenes, fragmentos, una clásica ollita donde se pueden ver la pintura, esa pintura rojiza sobre una pasta naranja. Acá hay un plato con una forma, con una ornitoforma, o sea, una forma de pájaro, también pintada. Se cree esta forma es muy tipo incaico, seguramente fue influenciada por el imperio incaico. Bien, como les contaba en un principio, a este tipo de información arqueológica que nosotros encontramos en el registro, que vimos ciertas características en la clase anterior, se le suma el estudio de las fuentes documentales. Estos son los documentos coloniales que se encuentran acá en el caso de la información respecto al centro norte de Mendoza, se encuentran principalmente en el Archivo Histórico de Mendoza, que se encuentran en documentos muy tempranos, de principios, de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, ya se encuentran documentos, también en el Archivo Nacional de Chile. ¿Sí? ¿Y de qué se caracterizan estos documentos? En la información sobre la entrega de tierras, como mercedes reales, actas capitulares, los informes de los jesuitas, entre ellos podemos encontrar a estos jesuitas importantes, que es Juan Pastor, Diosdado, Ovalle, Enrich, Luis Valdivia, también jesuitas. Este último fue el que escribió el Catecismo Lengua Ayentiac y Milcayac, que vamos a ver un poquito después. Y también los informes y cartas también de los obispos, de la situación, cómo vivían los huarpes. Ya en este periodo llegan los evangelizadores que van a intentar comprender bien la cultura huarpe para poder evangelizarlos y convertirlos al catolicismo. De la misma forma, también eran llevados también eran encomendados, subyugados por los conquistadores españoles, como sucedió en el resto de América. Acá podemos ver algunos de los documentos que se encuentran en el Archivo Histórico de Mendoza. Estas son las tierras otorgadas a Escobar y Huacache, en Gualtallarí, en Tupungato.
¿sí? Podemos ver, en este caso tenemos la doctrina cristiana, catecismo, lengua y entiac. En este caso es como, en este caso fue el padre Luis de Valdivia, un jesuita, que hace todo un evangelio en lengua ayenteac y mecayac para evangelizar los pueblos del centro y norte de Mendoza, también sur de San Juan y, como les dije recién, oeste de San Luis. Las divisiones políticas actuales obviamente no son las mismas que tenían esas etnias antes de la llegada de los españoles y el proceso de organización de lo que hoy se conoce como República Argentina. Bueno, de estas fuentes van a salir una serie de informaciones que el registro arqueológico no podía encontrar, porque no deja huellas materiales. Por ejemplo, el pensamiento simbólico, el pensamiento religioso, ciertas formas de organización política y de organizaciones sociales, ciertos tipos de industrias que tenían, que por ser percederas se perdieron en el registro material, y se puede complementar ya en este momento tardío con nueva información. En ese aspecto, cabe destacar primero que hay una información respecto al tipo de sociedad y organización política que tenían los pueblos prehispánicos tardíos, como por ejemplo que se organizaban en cacicazgos, había un cacique local, un cacique principal, se encargaban de la organización y la protección del grupo. Estos caciques eran los propietarios de la tierra. También en aspectos sociales se practicaba la poligamia por medio de la compra de la esposa. La herencia era bilateral, o sea que la herencia podría ser del padre o de la madre, y los lazos parentescos, al igual que nosotros, era por consanguinidad. Me costó leer esa palabra. O sea, padre, madre, hijo, hermano, tío. Y también se practicaba la institución del levirato. Esta se basa en que la mujer, cuando su marido moría por alguna causa, pasaba a depender directamente del hermano de su marido, ¿sí? Eso es lo que se considera levirato. Esta información son cosas que no se encuentran en el registro material, o sea que se pudo extraer de los documentos coloniales con la llegada de los españoles. Como les dije, en este caso ya vimos las características principales, que la agricultura deja de ser incipiente y pasa a ser una agricultura intensiva, obviamente también con la ayuda de la dominación incaica. Acá hay una gran discusión en arqueología sobre qué fue realmente desarrollo puramente huarpe y cuál fue el desarrollo producido por la invasión incaica y las influencias de su tecnología. Otro punto que se supo por medio de la documentación es la industria de la cestería, aunque actualmente se producen actualmente en las comunidades que aún se conservan en la laguna de Guanacache principalmente. Quiero hacer una salvedad del video primero. Bueno, estas son filmaciones en vivo, entonces hay algunas cosas que hay que ajustar. Sobre la desaparición de los huarpes. En realidad sí desaparecieron un grupo de huarpe originario que fue prácticamente exterminado en ese proceso de la conquista, pero bueno, hay grupos que se mantuvieron principalmente en la laguna de Guanacache, que comparte una gran tradición cultural con los pueblos huarpes, y en los cuales se los respeta se los respeta y se los estudia también, porque son realmente una continuidad de esas poblaciones. No desaparecieron todos, eso es importante aclarar. Bueno, en esta industria que aún se practica en la cestería en la región de Guanacache, de San Miguel, en la Valle, la cestería en cancesta de junquillos. En esto dice el padre Alonso de Ovalle, en 1625. También se aventajaban algunas cosas de mano, como hacer cestas y canastillos de varios modos y figuras, todo de paja pero tejido bien fuerte y apretado, y así hacían de esta materia las tazas y vasos en que beben. Otra información que nos vino por medio de los documentos coloniales, que van a llevar a complementar un punto importante de esta información nueva que va a tener la historia de los pueblos prehispánicos tardíos, ¿sí?, del centro y norte de Mendoza, sería la religión. Esta se vio a través del tratado que hizo, como les comentaba recién, Luis de Valdivia para evangelizar. Para evangelizar tenían que saber cuáles eran sus dioses, cuáles eran sus creencias religiosas. Por medio de este tratado, de esta investigación que hizo Luis de Valdivia, y otros autores como Techo y una serie de jesuitas
y de obispos también que mandaron información sobre estos pueblos. Se sabe que la religión de los pueblos prehispánicos tardíos, que ya podemos denominar como huarpes, hacían ceremonias mágico-religiosas. Sus principales dioses eran Nuguar. El Nuguar es un dios que existe en la cordillera, donde se suponía que iban a morar los muertos, una de las deidades principales. También la luna, que tenía el término de Che o Chek, el sol, Shumuk. Los ríos también eran considerados deidades, Potó, y los cerros también, Hualta, en Vilcayac. También tenían una serie de ceremonias, como por ejemplo que para cruzar la cordillera, ¿sí? Tiraban maíz y pluma de avestruz para tener protección de los dioses. Cuando no llovía, como todas las religiones que se consideran animistas es un concepto de la antropología de la religión que se relaciona a un tipo de religión basado en que los objetos naturales del universo y del mundo que son entidades vivas, ¿no? Entonces habían ciertas personas, hechiceros, que podían comunicarse y podían manipular esas fuerzas naturales. Como dicen acá, cuando no llovía, un hechicero hablaba con los dioses para que lloviera. Cuando se enfermaban también recurrían al hechicero, y también tenían una visión de trascendencia después de la muerte, como les decía, que iban a morar a la cordillera, o sea que tenían que hacer todo un trayecto desde su muerte hasta la cordillera, y por eso, al igual que todo el resto de los pueblos prehispánicos, se enterraban a sus muertos con un ajuar, donde llevaban comida, ropa, para hacer ese traslado al otro mundo. Bien, acá podemos ver una representación, como vimos antes, de un hechicero huarpe realiza un ritual previo a cruzar la cordillera, tirando hojas de maíz y hojas de y plumas de avestruz. Y podemos ver algunas de las traducciones que hizo el padre Luis de Valdivia para saber un poquito más de esta religión. Esta obra es de 1612, miren la temprano que es. Y dice en una traducción en Huarpe Milcayac: ¿adorás al cerro, al sol, a la luna, al río, al Onuguar como otra forma de Dios? Le pregunta. Entonces, ¿qué es lo que hacen los investigadores? Invierten la pregunta. En vez de hacer algo como una interrogación, en realidad lo que afirman es que obviamente el padre Luis de Valdivia sabía que ellos adoraban este tipo de dioses. Ahí podemos ver la traducción arriba en el Milcayac, ¿sí? Abajo la pronunciación, y por último la traducción al castellano. De esta forma podemos encontrar varios aspectos de la religión. Por ejemplo, vamos a leer algunas, no todas: tirando al aire maíz, plumas de avestruz, aclara acá la investigadora que es Micheli, de donde sacamos esta información. Pluma de avestruz y otras cosas, entre esas para pasar bien le das, dice el texto. O sea, para cruzar la cordillera le das este tipo de cosas a los dioses, ¿no? Cuando no llueve, ¿el hombre hechicero acostumbra a hablar con el demonio para que lo hiciera? ¿Qué le dabas? ¿Habla con el demonio? Son todas preguntas en torno a tratar de extirpar estas idolatrías, entre comillas, como consideraban los evangelistas, al pensamiento religioso de los pueblos prehispánicos. Acá podemos ver otros tipos de traducciones: cuando te muere este hombre hechicero, le haces levantar. ¿Qué te hizo? Le preguntan todo ese tipo de situaciones, ¿no? Para comprender más o menos cuál era la religión huarpe y poder extirparlo. Bueno, acá ustedes van a poder leerlo, se los dejo un ratito para que lo tengan a mano, en el caso de que quieran leerlo más detenidamente, ¿sí? Y poder entender un poco más del pensamiento simbólico religioso de los pueblos prehispánicos. Bueno, de esta manera concluimos lo que fue esta clase sobre la cultura de Biluco, o sea, el periodo arqueológico agroalfarero tardío. Eso ténganlo en cuenta. Hemos podido ver el cambio en la tecnología cerámica. Pasamos de esa cerámica incisa, gris, marrón, a una cerámica mucho más delicada, con un color, con una pasta naranja, con
una decoración en vez de incisa, una decoración pintada, hubo una mayor explotación de los recursos agrícolas, pero siempre complementado con la caza y la recolección, o sea que hubo una continuidad, también continúa la explotación diferencial de recursos, tanto geográficamente hablando, o sea, estamos hablando de la cordillera, el piedemonte y la planicie. Hasta llegar a los conocimientos de ciertos aspectos que no se encuentran en la cultura material, como son las ideas, en el caso de la religión, en el caso de la organización social, pero bueno, debemos tener en cuenta que hubo una continuidad y un desarrollo, y estos pueblos tuvieron una supervivencia por más de 1000 años en estas tierras áridas, donde supieron utilizar los recursos disponibles, donde utilizaron estrategias para poder explotar los recursos y sobrevivir hasta que lamentablemente la presencia del hombre fue la que marcó su decadencia. Eh, es todo por ahora. En la próxima clase vamos a ver qué sucedió con el Imperio Incaico, cuál fue su expansión, cómo llegó a esta zona de Mendoza, cuál es el registro arqueológico que ha dejado y luego la invasión española. Un saludo grande a todas y a todos.